Macbor, la empresa española que opera bajo el estandarte de Bordoy y de la cual ya probamos su modelo trail hace algún tiempo. Un modelo que hizo mucho ruido. Hoy nos vamos a poner a los mandos de la 8 Mile 500, una moto de corte naked neo retro, apta para usuarios del carnet A2, que tiene la misma base que esa XR5, pero bueno, como estáis viendo, con un concepto completamente diferente. Antes de meternos en materia, me gustaría que hiciéramos una primera imagen de todo. Las cosas hay que decirlas claras y ver si luego suponen un problema o no. Muchos sabréis, ¿no?, por dónde voy a ir. Y efectivamente, Macbor es una empresa española, pero esta moto está fabricada en China. Este dato, y como muchos hablan de la marca, ha dado pie a innumerables críticas, ¿no?, por lo que puede parecer esconder un dato que a mí en lo personal no me parece ningún problema. Macbor, al igual que otras muchas marcas, fabrican en China, pero bajo estándares de calidad que impone la propia marca. Si nos vamos fuera del ámbito que nos ocupa, ¿no?, como que son las motos, por ejemplo la telefonía, móviles diseñados en California y ensamblados en China, todos sabéis, ¿no?, de la marca que estoy hablando. Son móviles muy caros, móviles con una calidad excepcional y están fabricados en China, podríamos decir que son móviles chinos. Que estén fabricados en China no implica que sea un producto malo. Chips, motores como los de BMW, incluso MV Agusta ha llegado a un acuerdo con un fabricante asiático para fabricar ciertos motores para modelos que saldrán dentro de unos años. Hoy en día prácticamente todo se fabrica en China y eso no implica que sean productos de baja calidad, ni mucho menos. No quiero extenderme mucho con este tema, creo que bueno, cada uno tiene su opinión, pero lo que sí nos ocupa es ver si todo esto de lo que hemos estado hablando supone un problema o no. Así que bienvenidos a todos a la prueba de la 8 Mile 500. Está disponible en dos variaciones, una versión completamente asfáltica con denominación STR o Street y una variación con un toque más campero, ¿no?, podríamos decir, y ligeras variaciones, la SCR o Scrambler, que es la unidad que vamos a probar. Dentro de la SCR tenemos dos variaciones de color, gris y roja, con un precio de salida de 6.999 euros. Un diseño neo-retro donde prima la sencillez y destacan los matices. Iluminación full LED, cuadro LCD completamente digital a color, toma de USB lateral para cargar cualquier dispositivo y sobre todo detalles de esas motos de la vieja escuela acercados a la era moderna, con una fusión perfecta para aquellos a los que nos gusta el aire relativamente retro sin perder las comodidades y bondades de las motos de hoy. A stranger to me, to you, but our pieces left uncovered. I'm thinking about four-leaf clovers. I've got composure, silver coin. You hold me, turn me over right now, but expect to forget about it. Watch as the breeze burns golden smoke that you've stolen. Feels like it's my fortune that you're folding. I'm swimming with the sharks. I'm swimming with the sharks. Su altura al suelo se sitúa en 820 milímetros y aunque tiene un asiento ancho, no te lo pone excesivamente difícil para llegar al suelo. Para que me tengáis como referencia, con mi 1,80 llego pues, con los dos pies sin ningún tipo de problema. En cuanto a ergonomía, una moto muy cómoda, posición completamente relajada y erguida. Rodillas en un ángulo muy cómodo, manillar con una altura que llama la atención y bueno, que hace que tenga los brazos relajados y codos flexionados, mullido del asiento bueno, una posición perfecta para moverte por ciudad y para rutear en zonas de curvas. El manillar tampoco es ancho, por lo que la línea de la moto diría que se mueve en ese terreno de moto rutera, ¿no?, con buena ergonomía y capacidades urbanas y con ese plus para meterte por algún camino fácil e incluso levantarte de la moto, ¿no?, ya que el manillar, como os digo, está alto y cuando te levantas también te encuentras relativamente cómodo. O dicho con otras palabras, no sientes que no viene a cuento, ¿no?, lo que estás haciendo. Tiene sentido. Chasis de acero con basculante monobrazo y portamatrículas anclado que bueno, actúa como guardabarros. Llantas de radios túbeles, las mismas llantas que la Montana, con 19 y 17 pulgadas.
Una moto con capacidades off-road que, bueno, hemos hablado que tiene prácticamente la misma base que la Montana, y aunque no llega a ese concepto ni a esas aptitudes, prácticamente clava los datos. Horquilla invertida callaba en su parte frontal de 41 milímetros y 195 de recorrido, igual que en la Montana, y monoamortiguador callaba con 200 milímetros de recorrido, la Montana tiene 210, y la altura al suelo es exacta, y la altura del asiento algo más baja, ¿no?, en esta 8 Mile. Tanto la horquilla como el amortiguador son completamente regulables, así que puedes acercarla más a ese lado off-road o al asfalto, ¿no?, además de regularla a tu peso y gustos. Prácticamente los mismos frenos. Esta 8 Mile monta pinzas Nissin de doble pistón y discos de 298 milímetros en su parte frontal y un disco de 240 con pinza monopistón en su parte posterior. Además de ABS configurable en 3 modos, donde podemos separar y configurar el ABS en ambas ruedas conectado, solo el trasero desconectado o completamente desconectado en ambas ruedas. Específicamente pensado, ¿no?, para ese entorno off-road. Así que efectivamente podríamos decir que prácticamente es una Montana desnuda, con un concepto neo-retro pero muy capaz a la hora de afrontar ciertos terrenos. Me encantaría poder deciros que vamos a probarla en el campo, pero no va a ser así. Bueno, y os voy a explicar por qué. En una prueba que hice hace algún tiempo de una trail, me metí por un camino que yo pensaba que, bueno, no había ningún problema, ¿no?, por hacerlo si no había señales que lo prohibieran. Pues estaba equivocado. En mala suerte y cosas de la vida, a los pocos metros de meterme en el camino, que era un camino normal, nada raro, pues apareció el Seprona de frente y, bueno, por no extenderme mucho os diré que aparte de que en la Comunidad de Madrid no se puede montar en moto por el campo, en ningún sitio, aún me duele el culo, ¿vale? La multa fueron 550 pavos, con el Black Friday del Seprona se quedó en algo menos, pero ojo, multa gorda. Así que, amigos míos, no vuelvo a meterme por el campo ni loco. Hay motos que he rechazado porque, bueno, no tenía sentido probarlas solo en carretera, ¿no? Esta es verdad que roza un poco el límite, pero de verdad que lo siento, me encantaría, pero va a ser que no. Bien, dicho esto, en cuanto a sensaciones con la parte ciclo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos probando la versión SCR, ¿no?, por lo que se nota y mucho, que tiene un compromiso, ¿no?, con esa parte off-road. En el asfalto los neumáticos no van mal, monto unos Pirelli Scorpion Rally, pero al ser de tacos, en cuanto os exiges un poco, no es que desfallezcan, pero empiezan a avisar, ¿no? La suspensión tiene un tarado cómodo, aunque como hemos dicho ese tarado se puede ajustar completamente. Una moto muy maniobrable y con ese carácter rutero muy marcado. Seguramente la Street se la pueda exigir más, ¿no?, en cuanto a conducción deportiva, de subir algo más el ritmo. Los frenos tienen un tacto bueno, dosificables, no son nada directos, ¿no?, pero bueno, con buena mordida si lo necesitas. Para que podáis ver de lo que estoy hablando, bueno, vamos a irnos a la pista de pruebas y vamos a ponernos al límite a ver cómo se comportan. Bien, vamos a hacer una prueba de frenada de emergencia y una breve introducción al por qué hacemos esta prueba y qué detalles, ¿no?, vamos a encontrar en ella. Lo primero que quiero explicar es que, bueno, no se trata de ver la distancia de frenada, sino de comprometer la estabilidad de la moto al extremo, ¿no?, en las peores condiciones que podemos encontrar. Sobre todo para ver actuar los asistentes y poner contra las cuerdas todo el conjunto y la electrónica, ¿no? El primer punto a destacar es que tenemos una zona en pendiente con un 4% de caída aproximadamente, por lo que, bueno, agravaremos las inercias que pueda tener la moto. La prueba la realizaremos a 120 km por hora, la velocidad máxima en autopista y en el sentido de la pendiente. Cuando lleguemos al punto de frenada clavaremos únicamente el freno delantero, por lo que, bueno, forzamos la transferencia de masas, ¿no?, y hacemos que sea más fácil que la rueda trasera se levante. Y por último, unos metros después de esta zona de frenado tenemos el punto clave. Se trata de un desnivel en el asfalto que además tiene una grieta sellada con alquitrán que, como sabéis, el agarre es mínimo cuando pisamos este tipo de superficies. Y en este momento todo el conjunto se encuentra al límite, ¿no?, la suspensión en su compresión máxima, el neumático delantero con toda la carga de la frenada y el ABS a punto de saltar. En este preciso instante es cuando desestabilizamos todo con esa caída adicional en el asfalto, que hará variar la compresión de la horquilla y agravando aún más la pérdida de tracción del neumático delantero con esa línea sellada con alquitrán. Al saltar el ABS y acto después volver a esa situación límite, las motos tienden a levantar la parte trasera y en ese punto es, bueno, donde veremos actuar pues toda la electrónica, ¿no? Vamos a ello.
En rasgos generales, si tu intención es usar la moto en el día a día, te va a permitir un buen grado de comodidad, maniobrar con ella por ciudad sin ningún tipo de problema, salir de ruta, disfrutar de la carretera y las curvas, e incluso meterte por algún camino sin ningún tipo de problema, ¿no? En autopista es una moto que se desenvuelve muy bien y puedes rodar sin inmutarte a velocidades máximas legales, con la moto relajada, por lo que, bueno, aún tendrías margen hasta el corte. En cuanto al propulsor, motor bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos, que entrega prácticamente el máximo permitido para la 2, 47 caballos a 8.500 vueltas y 43 Nm a 6.500. Un motor de tacto fácil, entrega de potencia suave, progresiva y con un plus de picante, ¿no? En el rango alto del tacómetro. Uno de sus puntos más atractivos, bueno, es el consumo. Macbor anuncia un mixto de 3,9 litros a los 100 y con su depósito de 18 litracos podemos hacer aproximadamente unos 400 kilómetros sin pasar por la gasolinera. No muestra consumo medio, por lo que no vamos a poder hacer la prueba habitual de ver cuánto consume a 120 en autopista, aunque sí os puedo decir que, bueno, la gasolina baja despacio, ¿eh? Pero claro, incluso para hacer la prueba poniendo el parcial a cero, llenándola de gasolina, ese consumo comprendería toda la prueba, ¿no? No una prueba de consumo, de ir a sacar consumo, ¿no? En cuanto a sensaciones con el motor, bueno, como he comentado, la entrega de potencia desde la parte baja del tacómetro es muy suave y muy lineal, ¿no? En todo el rango. Tiene ese plus en la parte alta. Anda bien, ¿eh? Los 120 los coge en un momento y si la aprietas puedes verla rodar fácilmente a 140, 150 sin ningún tipo de problema. Bueno, lo que quiero decir con esto es que no es una moto que tenga problemas a la hora de mantener esos 120 en autopista, ¿no? En la parte alta tiene alguna vibración, se nota en los reposapiés y en los mandos, pero en general es una moto cómoda de conducir, ¿eh? Su concepto no es deportivo, por lo que, aunque tenga ese plus en la parte alta, que te va a venir bien en adelantamientos y demás, no es una moto para llevarla con la lengua fuera constantemente. Llegó el momento, vamos a ver qué es capaz de hacer en nuestra pista de pruebas. Primera prueba, aceleración desde parado hasta los 120, así podéis ver cómo acelera. Y después vamos a hacer una recuperación en tercera desde los 40 hasta los 120. Vamos a ello. Bueno, pues menuda sorpresa. En el 0120 se cuela entre dos versiones limitadas, la MT-09 y la GSX-S 9,5. Acelera más rápido que la Vogue 500R y la versión AC, y bastante más, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba. Consigue un puesto 23 y, bueno, se hace con el trono en aceleraciones respecto a sus competidoras de cilindrada que hemos probado. Toma ya, ¿eh? En cuanto a recuperaciones, aquí la cosa se la pone más difícil y se cuela en la lista entre las Vogue 500. De aquí podemos sacar dos puntos importantes, este motor y ese picante, ¿no? En la parte alta del que hemos hablado brilla respecto a su competencia, pero en bajos está más floja.
y hasta que sube de vueltas, esa primera aceleración en tercera muy baja de vueltas, pues se la atraganta. Por lo que es un motor que merece la pena llevarlo entre el medio y alto régimen si queremos que las prestaciones en cuanto a aceleración sean buenas. No está nada mal, ¿eh? Menuda sorpresa. Después de ver las aceleraciones y los tiempos me quedé con la mosca detrás de la oreja y bueno, pensé que los datos en banco de potencia aclararían esos datos, pero debo decir que me he quedado más confuso. Con los datos en la mano, la Vogue 500 AC, por ejemplo, pesa 3 kilos más, ¿no?, que la MacBoard. Vale, ahí tenemos un dato interesante que juega a su favor, ¿no? Si tenemos en cuenta la potencia, oficialmente da algo más de medio caballo, más la Vogue que MacBoard, ¿no? No es mucho, pero bueno. La realidad es que en la prueba en banco fueron casi exactas en potencia al embrague, 40,808 en la MacBoard y 40,836 en Vogue. Insignificante, ¿no? Ahora bien, en las lanzadas de la MacBoard ha dado una punta de 183 km/h en el rodillo, contra los 156 de Vogue. Esto, bueno, nos dejó un poco mosqueados y puede ser porque la Vogue en su día la lanzáramos en quinta, puede ser. No recuerdo sinceramente, pero bueno, decidimos ante la duda hacer la prueba, ¿no? Los datos, 167 km/h para MacBoard y 156 para Vogue. Eso es incluso más extraño, porque entonces la Vogue debería acelerar antes, ¿no? Pero es que además, si os fijáis en los datos a la rueda, MacBoard da 33,9 caballos y Vogue 36,6. Vale, hagamos un análisis de los datos, ¿no? Por un lado tenemos MacBoard tiene más punta, sobre el papel debería acelerar peor, pero por otro lado puede que en la prueba esto haga que con la MacBoard cambie menos de marchas, ¿no? Y con Vogue cambie más, que me pille alguna marcha en medio de la prueba. MacBoard da menos caballos a la rueda y os preguntaréis cómo es posible si los caballos al embrague son exactos. Bueno, esto puede deberse al neumático, que pierda algo más de potencia a la rueda por ser de tacos, ¿no? Pero es que además, al revisar el vídeo de la Vogue, que claro, es algo más antiguo y ahora hago las pruebas siempre en el mismo sitio, exacto, ¿no? Pero antes no lo hacía así. Bueno, pues la aceleración la hago más arriba en la Vogue, por lo que esto debería beneficiarla en el 0-120, pero es que además la recuperación la hago en llano prácticamente, la hago a la vuelta, cogiendo algo incluso de bajada. En la MacBoard, bueno, se come toda la subida, ¿no? Esto es, bueno, lo más parecido al triángulo de las Bermudas que hemos traído en esta sección. Pero bueno, debo decir que con los datos encima de la mesa, viendo los vídeos y demás, esta MacBoard, a pesar de lo que pongan los papeles, incluso con los datos reales que tenemos en banco de potencia, no sé por qué, pero corre más. Es trambólico. Al final vamos a tener que hacer un cara a cara, mismo día en banco de potencia, mismo día en aceleraciones y ver qué pasa, porque no voy a poder dormir por las noches dándole vueltas. Llegados a este punto toca ver a fondo todo el cuadro, las piñas y cómo se opera con todo. Y además, ya que vamos a parar, voy a enseñaros un par de detalles más. Bueno, pues vamos a ver el cuadro y las piñas. Bueno, en la piña izquierda aquí tenemos las ráfagas, luces largas, luces cortas, los warning, intermitentes y el claxon. Y en la derecha el corte de encendido y el arranque de la moto. Muy sencillita. Luego en el cuadro tenemos aquí dos botones, Select y Set. Y bueno, el cuadro es lo que veis, tiene algo más de información pero poco más. Aquí nos mide el depósito de combustible, a la derecha la temperatura del motor, si llevamos o no las luces, largas y cortas, la marcha engranada, todo el tacómetro, la velocidad a la que estamos circulando y esta parte de aquí te muestra, bueno, cierta información, ¿no? En este caso, por ejemplo, están los kilómetros, si le damos el trip y vuelven a los kilómetros, ya está. Y en la parte de abajo te dice qué tipo de ABS tienes seleccionado. Para modificarlo es el botón Set, lo dejamos pulsado y aquí podemos variar entre los diferentes modos. Los dos activados, el de delante activado y el de atrás desactivado, o los dos desactivados para un uso completamente off-road. Seleccionamos dejándolo pulsado otra vez y si le damos al de arriba una vez y lo dejamos pulsado,
ponemos a cero los parciales y ya está. Antes de comenzar con la valoración final me gustaría explicar algo, y es que Macboard hace una mención especial a su iluminación, ¿no? Y cómo han dispuesto la óptica frontal para que ofrezca un campo de visión de 40 grados. No tiene iluminación en curva, pero se supone que con este haz de luz más amplio se minimizan los puntos ciegos. Así que bueno, para que os fijéis y veamos todos, ¿no?, cómo trabaja. Como conclusión final, una moto muy atractiva si tu intención es hacer incursiones al campo, ¿no?, ocasionalmente. Una moto perfecta para el día a día, moverte por ciudad y disfrutar de zonas de curvas. Muy capaz a la hora de rodar en autopista y sobre todo con un consumo muy bueno. El punto estético es muy personal, pero bueno, seguramente si estás viendo este vídeo es algo que ya te ha cautivado, ¿no? A mí en lo personal este estilo de moto estéticamente me llaman mucho la atención. Es una moto fácil que no te pone las cosas para nada difíciles, ¿eh? Por lo que para coger manos, aprender y rodar es una moto muy buena. Y bueno, incluso aunque ya tengas experiencia, si tu intención es tener una moto para un uso diario sin grandes necesidades, ¿no?, en cuanto a potencia, es una moto que te va a dar lo que necesites. Y aunque haya dicho lo de la potencia, el motor seguramente no se te quede corto, ¿eh? Siempre teniendo en cuenta lo que es, ¿no? Otra parte que veo atractiva, y volviendo al punto que hemos hablado al inicio, de la fabricación china, ¿no?, es que Macboard ha instalado componentes a los que estamos muy habituados y sabemos que su calidad está más que contrastada, ¿no? Suspensiones Kayaba, frenos Nissin, inyección de Bosch, neumáticos Pirelli, en fin, marcas que montan muchísimas motos y bueno, esto a mi forma de ver es un plus. Detalles que creo son mejorables, pues bueno, el cuadro se ve regular, o está nublado o como le dé un poco de luz cuesta distinguir los números, incluso si llevan los intermitentes puestos o no, cuesta también. Ahí tienen capacidad de mejora importante, además de más información, ¿no?, consumo medio, cosas así que sus competidoras tienen y ya estamos muy habituados a ver en todo tipo de motos. Y otro punto que no me acaba de convencer es que la cerradura para abrir el asiento está alojada en un lateral, ¿no?, del paso de rueda. Esto en una moto de carretera ya de por sí sería un problema, porque es una zona que se ensucia, pero además en una moto con estas características, con la que posiblemente te metas por algún camino, barro y demás, ¿no?, la cerradura a la vista no sé con el paso del tiempo, deberían buscar otra ubicación. Por lo demás, pues ninguna pega. Una moto con una estética muy atractiva, posición de conducción cómoda, buenos acabados, algunos detalles a mejorar, sí, pero eso también va en los gustos de cada uno, ¿no? Incluso con estos neumáticos mixtos se comporta muy bien en asfalto y además tiene ese plus, ¿no?, de poder salir fuera de él. Bueno, en fin, una moto que cumple muy bien su cometido y sobre todo que abre el abanico de posibilidades sin necesidades de irte a una trail. Rivales, motos que por cilindrada, prestaciones o precio puedan competir con esta 8 Mile. Siempre teniendo en cuenta el concepto Scrambler. Si metiéramos en la lista a su hermana Street, esta lista cambiaría por completo. Y bueno, entre sus competidores encontramos la Bogie 525 ACX, Husqvarna Sparkpillen 401, Brixton Crossfire 500, Benelli Leoncino 500 y la Fantic Scrambler 500. Aquí tenéis los precios. Bueno, quitando la última, que el precio es un secreto, pues la Macboard es la más cara de la lista. Esto es un handicap, aunque es cierto que la diferencia en precio no es muy grande, ¿no? No es abismal. Andan en torno, pues eso, más o menos 6.500 euros. Ahí es donde anda la película. Un poquito arriba, un poquito abajo. En cuanto a motorizaciones, esto es un dato muy a tener en cuenta, porque aquí puede cambiar el comportamiento de una moto por completo. Todas son bicilíndricas, menos la Fantic y Husqvarna, que son monocilíndricas. Si nos vamos a datos de potencia, pues aquí la lista está muy apretada. Bogie y Benelli son las que destacan con 47,6 caballos. Macboard y Brixton clavarían esos 47 y Husqvarna ya va un poquito por debajo, 43 caballos, y la Fantic es la menos potente con 40. También hay que tener en cuenta que con estos datos estamos hablando de una potencia, la más potente son 47,6 caballos, 5 caballos arriba, 5 caballos abajo, parece que no, pero se notan, ¿no? En cuanto a peso, aquí podemos sacar relaciones peso-potencia y demás. Fantic y Husqvarna lo marcan en vacío. Estaríamos hablando de Fantic, que estaría en torno a unos 160 kilos, y Husqvarna 165. Después tendríamos Brixton con 190, esta Macboard 195, Bogie 198 y la más pesada es Benelli con 207 kilos. Bueno, aquí la diferencia sí se amplía un poquito más, ¿no?, dependiendo del modelo que estemos mirando.
Y un dato que creo que para un estilo de moto de estas características, ¿no? Que se va a usar en el día a día y tal, a mí me parece interesante, es el tema de los depósitos y los consumos y autonomías que puedas tener con una y otra, ¿no? En este caso, por ejemplo, MacBoard tiene 18 litros de depósito, con un consumo de 3,9 nos da una autonomía de 461 kilómetros. Es la que más autonomía tiene. Luego iría la Vogue, aunque en la página web te dicen que con el depósito puedes hacer más de 400 kilómetros, pero no especifican qué consumo tiene, ¿no? Si hacemos este cálculo a la inversa, cogemos el depósito que tiene de 19 litros y esos 400 kilómetros que dicen que tiene de autonomía, nos saldría un consumo medio de 4,75. Bueno, con este dato se sitúa dentro de la lista en la que más consume. En fin, habría que ver ese pico, ¿no? Aunque, volvemos a lo mismo, es una de las que más autonomía tiene, la segunda. Brixton tiene 300,5 de depósito, 4 de litros de media, autonomía de 337, y luego Benelli 302, Fantic 285, y con la que antes pasarías por la gasolinera sería la Husqvarna, que tiene 9,5 litros de depósito, es muy chiquitito. El consumo es el más reducido, son 3,6 litros, pero puedes hacer 263 kilómetros con ella. Bueno, estos son, al final son datos genéricos, ¿no? Lo hablamos muchas veces, lo hablamos siempre en todos los vídeos, en esta sección. Lo realmente interesante y lo realmente importante es que vosotros veáis las características que tienen cada moto y en relación a vuestras necesidades, que hagáis una lista, pues como la que acabamos de hacer, ¿no? Y ver pros y contras. Apartado tecnológico. Bueno, en el apartado tecnológico está, es verdad que va un poquito justa, el cuadro no tiene mucha información, es verdad que es digital, pero no tiene mucha información, todas andan muy por el estilo, quitando la Vogue que destaca un poquito más en ese aspecto. Bueno, todo depende, ¿no? De lo que busquéis, si para ti es importante la autonomía, si para ti es importante la comodidad, si, en fin, todas tienen ese carácter campero, ¿no? El poder salir a pista y al final motos que se pueden utilizar en el día a día sin ningún tipo de problema. Comodidad, en fin, infinidad de factores, ¿no? Bueno, sencillamente esto es para ver dónde se posiciona un poco la moto y ver algunas características generales, ¿no? Sin más. Y pasamos al apartado de las revisiones. Como siempre, la primera revisión hay que pasarla a los 1000 kilómetros y entran infinidad de inspecciones, limpiezas, ajustes y diagnósticos. Bueno, como siempre, os dejaré el enlace en la prueba escrita en nuestra página web www.spanishriders.es. En esta revisión se cambia el aceite y filtro de aceite. Después las revisiones se suceden cada 6000 kilómetros. En esta primera revisión, aparte de los diagnósticos e inspecciones generales, al ser la primera, ya en un orden normal, se sustituye simplemente el aceite. En la de los 12.000, las inspecciones y cambiamos aceite, filtro de aceite y se inspecciona el filtro de aire, pero no se cambia. Bueno, si es necesario sí, pero no se contempla como tal, ¿no? Pasamos a la revisión de los 18.000, donde aparte de los trabajos habituales, que se repiten, ¿no? Se la cambia el aceite y filtro de aire, por fin. Y llegamos a la revisión de los 24.000, la revisión gorda, donde se revisa todo, cambiamos aceite, filtro de aceite, se sustituyen las bujías y se realiza la inspección de válvulas, haciendo el reglaje si fuera necesario. Los precios que habéis visto pertenecen a Box 31, concesionario oficial MacBoard en Algete, Madrid. Y por último, un listado de repuestos ante la típica caída tonta, pues ya sabéis, retrovisores, manetas, intermitentes y demás, para hacernos un poco a la idea del precio de los repuestos, ¿no? Nada más, familia, muchas gracias por vuestro apoyo. Ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, darle like, activar la campanita, en fin, todo el rollo. Cuidaros mucho y nos vemos en la carretera.